Bueno, solo para recordarles, chikungunya no es una enfermedad que nadie la haya escuchado. A lo mejor se sabe un poco menos de Zika, como dice el doctor. Son enfermedades reemergentes. Y recordarles que la palabra viene del lenguaje maconde, así como dengue, Zika tienen su significado, pues el que se encorva, ¿verdad? También recordar que pertenece a la familia Togavirus, a diferencia de Zika y dengue que están más relacionados. Aquí se encuentran otros virus también por muchos conocidos. Es un ARN simple e importante. De las cosas que hay que grabarnos es el periodo de incubación, que va más o menos ahí de 4 a 7 días, con un periodo mínimo de 1 hasta un máximo de 12. ¿Verdad? Obviamente en pacientes inmunocomprometidos esto puede variar. 3 linajes, el linaje asiático y el africano, que por lo general a veces se puede dividir en dos, en el del centro-este y el oeste. Una tasa de ataque que ronda alrededor del 40%, que esto quiere decir de que si tenemos 10 habitantes en una casa, pues 4 se nos van a enfermar. Y entre el 3 y el 28% son asintomáticos. Esto también es importante a la hora de tener casos dentro de la comunidad. Inicialmente, y esto es como un poquito nada más de historia, sabemos que Aedes aegypti fue el que comenzó todo, la diseminación del virus. Sin embargo, y aquí es donde se hipotetiza a veces de que si los virus son proteínas o son seres vivos realmente, pero existió una mutación puntual en esta proteína E1, que hubo una sustitución de la alanina por valina en la posición 226, lo cual permitió de que Albopictus se volviera un transmisor de la enfermedad y por tanto hubo una diseminación mucho más prolífera en la región, ¿verdad? No solo se transmite por la picadura del mosquito, sino también existen estas otras formas de transmisión, pues sin útero, sobre todo alrededor del periparto. Puede haber también pinchazos con aguja, exposición en las personas que trabajan en el laboratorio, puede haber también a través de transfusión sanguínea, donantes de órganos, y no hay evidencia que exista transmisión a través de la leche humana. Y solo recordarles, es el ciclo no selvático, el ciclo urbano, donde siempre debe existir un individuo susceptible, un zancudo entre comillas sano, que se infecte de la persona enferma y luego la transmita a otra más, siempre respetando el periodo de incubación que hablamos anteriormente de 3 a 7 días. Y se desarrollan los síntomas. Eso es como el brochazo inicial, nada más para refrescar un poquito la memoria. Hoy sí nos vamos a meter un poco más con las fases. Es importante porque tenemos pues 3, la fase aguda, la posaguda y la crónica. Cada una de ellas tiene un intervalo de tiempo que es necesario tenerlo en consideración para la hora de clasificar los casos. La fase aguda puede llegar hasta 3 semanas, la posaguda desde la 4ª semana hasta el final del 3er mes y a partir de ahí la crónica. Y le podemos poner todavía puntos suspensivos porque de eso depende mucho de los estudios. La fase crónica puede durar 6 años o no se sabe cuánto más puede llegar a durar. Vamos a tratar de meternos en cada una de ellas sabiendo con antelación de que muchas veces estos síntomas o se pueden prolongar de la aguda a la subaguda o vuelven a reincidir o a presentarse nuevamente en la fase crónica. Entonces pareciera que se traslapan, pero vamos a tratar de establecerlos de buena manera. Bueno, esta es la definición de caso de chikungunya de fase aguda, en la cual, si se fijan, el inicio es muy similar a dengue. Dice, persona que durante las 2 semanas anteriores al inicio de los síntomas ha estado en zonas donde la infección por chikungunya es epidémica o endémica, ¿sí? Nuestra región, y presenta fiebre mayor de 38.5 grados centígrados y artralgia o artritis, que habitualmente es incapacitante, que se acompaña de dolor intenso y que no se explica por otras condiciones de salud. Aquí sí vale la pena aclarar el término artritis, que eso lo discutíamos con los profesores, que a diferencia de lo que estamos acostumbrados a veces en enfermedades infecciosas, que cuando se nos menciona artritis, uno espera ver calor, dolor, rubor o eritema. Muchas veces en chikungunya lo único que vemos es la inflamación de la articulación y obviamente el dolor. Entonces hay que tomarlo muy en consideración y obviamente uno de los pilares para el establecimiento de esta definición de caso es el dolor incapacitante y el tiempo de evolución. Además de esas manifestaciones articulares, puede haber otras que no son articulares. Y dentro de esas son varias. Puede ser neurológicas, que las vamos a ver más adelante, cardiovasculares, dermatológicas, oftalmológicas, hepáticas, renales, respiratorias o en otros órganos. O a veces puede llegar a presentar incluso disfunción de al menos un órgano o algún sistema vital. Vamos a ir metiéndonos en cada una de estas
mencionando inicialmente de que este fue un documento presentado por OPS en el 2011, que se basó en muchos estudios, inicialmente con los que se había descrito en la isla de la Reunión, donde los síntomas principales he encontrado siempre fiebre, entre el 76 a 100% de las veces, la poliartralgia como segundo síntoma, y luego aquí ya se disputaban los otros síntomas de mialgias, dolor de espalda, cosa que en Latinoamérica, y lo pueden haber visto en sus pacientes, ha sido un poco, no distinto, pero sí no han sido la frecuencia de los síntomas similares, lo vamos a ver más adelante. Ahora, si hablamos de las manifestaciones articulares, siempre en la fase aguda, puede presentar artritis artralgia, que puede llegar a presentar discapacidad funcional, incluso impedir que la persona desarrolle su labor diaria, que no pueda asistir, si era motorista de algún autobús o que se desempeñara haciendo trabajo fino. Incluso nuestros colegas cirujanos tenían dificultad para operar. Y se afecta principalmente las muñecas, tobillos o las articulaciones interfalángicas. Este cuadro, como vimos anteriormente en la definición, puede llegar a prolongarse hasta 3 semanas. Entonces, de ahí lo incapacitante y muchas veces ya en etapas posagudas o crónicas que puede llegar a tener compromiso hasta psicológico, porque eso representa una alteración en la persona. Y como decíamos, las manifestaciones articulares son los síntomas y signos cardinales de la enfermedad que, si lo hacemos comparativamente con dengue, lo que hablaban ayer, se trata de, dengue tiene la fiebre, tiene las mialgias, pero no tiene una artralgia tan incapacitante como la puede tener chikungunya, que por eso es el síntoma o signo cardinal. Y si hablamos de frecuencia de dolor en las articulaciones, tenemos artralgias y artritis, que se pueden llegar a ser bilaterales o simétricas, se afectan más de 10 grupos articulares, manos y pies y muy invalidantes. Entonces, cuando tenemos un paciente con un cuadro febril, esto nos puede ayudar a la hora de ir a buscar en qué articulaciones o qué síntomas específicos determinar. Les traigo unos ejemplos. Hay unas fotos que se repiten, espero, como les digo, se puedan ver bien. Acá, este es un colega médico, donde se puede ver que no puede realizar la flexión de las manos, tiene edema en las articulaciones interfalángicas, incluso en el primer dedo. Aquí está otra señora también, los dedos son regordetes, son gordos, no es su mano habitual o normal, igual tiene un poquito de edema en las muñecas. Y estos son los casos que se miraban en la fase aguda. Yo creo que a lo mejor ustedes en su acervo personal también tendrán otras muy buenas, pero les voy a ir mostrando las de mi país. También, si hablamos de manifestaciones cutáneas, en caso de chikungunya hay una riqueza de exantema. Definitivamente, en base a un exantema no se puede hacer, o no es patognomónico de cierta enfermedad, porque hay unos tipos de exantema que pueden llegar a confundir igual a dengue, con la diferencia de la aparición. Ya vamos a ver que en el caso de chikungunya, el exantema o rash empieza a las 48 horas, puede durar hasta el día 5º. Excepcionalmente dura más de ese tiempo, a diferencia del dengue, que ya sabemos que se va a presentar al final de la fase febril, y es el rash de convalecencia de mar rojo con islas blancas. Aunque aquí vemos que es muy similar, no sé si alcanzan a ver bien, pero es un exantema muy similar. Aparece en cara, tórax, abdomen, extremidades, y compromete la palma y la planta de los pies, que eso también es muy importante. Acá no solo podemos ver el exantema, sino que también tiene edema articular, edema de la rodilla. Este era un paciente que consultaban en nuestras clínicas de dengue, pero pues obviamente no eran dengues. Esto lo voy a presentar mejor en la siguiente diapositiva, pero es para ejemplificar la gama de exantemas que se pueden presentar en chikungunya, desde un simple eritema, exantemas maculopapulares morbiliformes tipo sarampión, bulosos, es decir, con vesículas grandes, mayores de 1 centímetro, máculas hiperpigmentadas, eritema multiforme o lesiones urticariformes, activación de psoriasis o líquen plano previamente existente, o en caso de los niños, que aquí es donde se presentó quizás la mayoría de diferencias, exantemas descamativos, bulosos, con síndrome de Ritter o en los mayores de 2 años con síndrome de Lyell. Y en ciertos casos en Latinoamérica se llegó a presentar también necrosis de nariz o necrosis de las falanges. Vamos a ver aquí mejor. Este es un exantema morbiliforme. Se parece mucho a sarampión, el morbiliforme.
Acá se alcanza a ver un exantema vesicular, que esto puede llegar a evolucionar a unas máculas hiperpigmentadas, es decir, más oscuras, sobre todo en la fase posaguda, o puede tener eritema nodoso, que es aquel, recordemos, el tipo de exantema donde se logra palpar. Puede haber ciertas lesiones muy parecidas a polimorfo. Si se fijan acá están descritas, muy circunscritas estas lesiones, pero aquí hay una más grande que incluso es placa. Esta que vemos acá en esta panza es un urticariforme, y esto fue de los primeros casos que mi profesor, el doctor Pleites, que también ha estado acá en el grupo GT Dengue, se presentaron, y esto puede ser una reacción a fármaco, cualquiera hubiera pensado que era otra cosa, pero esto fue chikungunya. Aquí podemos ver, no se ve muy bien, pero es la reactivación de una psoriasis, y acá tenemos un pie de un neonato, donde se ve la descamación fina, sobre todo en los pies y en las manos. Igual, en estos combinados con otras manifestaciones, obviamente no es la única, siempre ha habido la artralgia, artritis y la fiebre. Aquí podemos ver mejor esta, donde se ve un poquito de edema de rodilla, quizás no tanto de tobillo, se ven ciertas manchas diseminadas y el exantema polimorfo. Y pues cualquiera se podría quemar las manos diciendo que se trata de una urticaria y realmente es chikungunya. De nuevo, para los que están más cerca tal vez alcancen a ver, pero este es papular, estas son unas pápulas muy finas que tienen a nivel de antebrazo y muñeca, también tiene edema de articulación. Y este es otro lactante menor con otro tipo de exantema, edema, calor, sobre todo en la primer dedo. Encontré unas fotos también del gobierno de la República Dominicana donde tienen fotos muy similares en recién nacidos. Ahora, si nos metemos a hablar de otras manifestaciones no articulares, las neurológicas, oculares y renales, en el transcurso de la enfermedad, como cualquier virus, puede llegar a presentar ciertas manifestaciones, por ejemplo, encefalitis, meningoencefalitis, accidentes cerebrovasculares o incluso convulsiones, mielitis, neuropatías, parálisis flácida aguda en el transcurso de la enfermedad. Si lo podríamos mencionar como una complicación, pero realmente es por la evolución de la enfermedad, de la viremia. Dentro de las manifestaciones oculares puede haber dificultad a la visión por retinitis, ya sea neuroretinitis, corioretinitis o una neuritis óptica por daño al nervio. Y dentro de las manifestaciones renales se puede encontrar una insuficiencia renal aguda perrenal o una exacerbación de un trastorno renal preexistente. Esto es bien importante no solo para el problema renal, sino para todas las enfermedades preexistentes o, como decíamos ayer en el dengue, condiciones asociadas, ya sea hipertensión, miocardiopatías, porque acordémonos que chikungunya no solo se presenta en los niños, sino también en los mayores de 75 años, que por lo general son los que tienen peor pronóstico. Entonces, en ese caso, es importante tener en cuenta la potencial alteración o desequilibrio de la enfermedad de base. Dentro de las manifestaciones pulmonares, pues tendríamos cuadros de neumonía o neumonitis, de las metabólicas, hiperglicemia, descompensación de diabetes mellitus, secreción inapropiada de hormona antidiurética, y dentro de las hepáticas, elevación de transaminasas y hepatitis, obviamente con menor frecuencia como se lo podría ver en dengue. Recordemos que estamos viendo las no articulares, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que no es lo más frecuente. Dentro de las hemorrágicas, a diferencia de dengue, chikungunya solo sangra el 10% de los casos, pero los puede haber. Puede tener epistaxis, sangrado de gingivorragia de la encía, la prueba de torniquete positiva, que ya sabemos que no es patognomónica de dengue, y también puede estar presente chikungunya, sangrado conjuntival y exantema. Y puede haber fenómenos transitorios, valga la redundancia, como el síndrome de Raynaud, que son pasajeros y pues deben de hacer pensar también como una manifestación de la enfermedad. Aquí podemos ver, también es chikungunya, este es un paciente que estuvo ingresado a mi hospital, y podemos ver la hemorragia subconjuntival. Tiene exantema, ya unas máculas un poco hiperpigmentadas, que nos podrían haber hecho pensar hasta incluso en Zika. Obviamente en este momento del año no teníamos ningún Zika circulando. Y esto no fue dengue. Al final se confirmó la sospecha por medio de IgM. Ahora, en pediatría, como todas las enfermedades, es difícil, porque tenemos que ser detectives a la hora de poder interrogar correctamente a los familiares para poder llegar a un diagnóstico. Y sobre todo los menores de 1 año, que obviamente no nos van a decir me duele la articulación,
si no solo tenemos que lidiar con la ansiedad de mamá. Aquí sí es muy importante poder establecer el nexo epidemiológico, saber cómo están en la casa, cómo están los abuelos, papás, los vecinos incluso. Y normalmente estos niños son muy irritables. Entiéndase irritabilidad por aquel niño que aún en los brazos de mamá no es consolable. Normalmente un niño si está irritable porque lo está cargando el médico es normal porque es una persona desconocida. Pero si mamá aún lo tiene cargado y está irritable, eso ya no es bueno. Y normalmente estos pacientes no presentan gran movilidad. Están muy quietos, no quieren ser alterados, que no los toquen. Y por eso se ha llegado a establecer un signo conocido como niño en muñeco de goma, que es aquel niño que cuando se toca una extremidad, lentamente la regresa a su posición normal y se queda quieto. No es una reactividad normal de un paciente. Les voy a presentar un video que, si bien no es el mejor, pero es un niño con chikungunya que estuvo hospitalizado en mi servicio, y a pesar que van a ver que pareciera estar dormido, pues no lo es. Se lo voy a presentar más adelante. También tiene edema periarticular y con menor frecuencia lesiones cutáneas, maculopapular, morbiliforme tipo sarampión, eritema buloso, dermatitis bulosa. Los neonatos también tienen una triada, si podríamos mencionar, triada característica, que se presenta en una media de 4 días, que son la fiebre, que puede llegar a ser muy alta, la dificultad para la alimentación y el dolor. Nosotros tuvimos la experiencia, y me permito hacer el comentario, en nuestro hospital, cuando se dieron los casos de chikungunya, les dimos seguimiento y los niños de repente se chocaban, presentaban alteración hemodinámica. Lo primero que se ocurre, pues una sepsis bacteriana, no será dengue que se nos estuviera yendo, pero al manejar el dolor en estos pacientes, misteriosamente se iba la alteración hemodinámica. Entonces, muy probablemente su choque, o de esa manera, era desencadenado por el dolor, era un choque neurogénico. También puede llegar a tener trombocitopenia, linfopenia y citólisis hepática moderada. Esto yo sé que lo han visto en otra parte, les explico, aquí está, esto es lo que sacó la Organización Panamericana de la Salud. Este fue el estudio de campo realizado por mi maestro, el doctor Ernesto Pleites, y esta es otra frecuencia de casos que se sacó en un hospital de segundo nivel con área de pediatría, donde les mencionaba eso, de que lo que se vio en la isla de la Reunión sí se conserva en ciertas cosas, pero en otras, por lo menos en Latinoamérica, se ha visto un tanto distinta. Los síntomas principales, siempre fiebre y poliartralgias, lo cual se conserva acá, en el estudio de campo realizado. El siguiente síntoma, a lo mejor exantema maculopapular, aunque el intervalo es muy amplio, también tenemos el dolor de espalda, náuseas. Nosotros lo que vimos, aparte de la fiebre y poliartralgias, fue cefalea y las mialgias. Casi no se describe la lumbalgia incapacitante, o donde se deriva el nombre que hablábamos al principio. Muy diferente en los menores de 6 meses, donde siempre se mantiene la fiebre, en segundo síntoma la irritabilidad y posteriormente el exantema. Y la inestabilidad hemodinámica que se fija en un valor nada despreciable de 64%. Pero esto, de nuevo repito, en los menores de 6 meses de edad, que son los que menos nos van a hablar. Otro recién nacido, muy interesante, podemos ver acá el edema de la articulación, de rodilla, un exantema que blanquea la presión. También podría parecer un dengue, ¿verdad? Tiene más rojo con islas blancas. Este es morbiliforme, para pensar en una rubiola, pensar en un sarampión, pero es chikungunya. De nuevo, otro racio en un lactante menor, morbiliforme, también con edema de articulación. Los niños parecían estar así como dormidos, pero no querían ser tocados, ¿verdad? De nuevo, blanquea la presión. Vemos descamación fina a nivel de pies, que esto es como de las cosas más características que vimos, además del exantema buloso. Estos son otros tipos de exantema, el maculopapular, este vesicular, no sé si alcanzan a ver acá la vesícula, aquí también, que podría llegar a pensarse de repente en un diagnóstico diferencial de varicela, un herpes, ¿verdad? Aquí hay otra vesícula y un poco de edema de articulación. Entonces, recordemos que a la hora de buscar estos signos y síntomas, vamos a buscarlos obviamente en su totalidad, ¿verdad? Pero es una sumatoria de puntos. De nuevo, pacientes con chikungunya, el rash morbiliforme, el exantema buloso,
al nivel de rodilla, aquí se puede ver mejor, siempre acompañado del edema articular. Esta foto es proporcionada por el doctor Kleber y su colega el doctor Carlos Bruno, donde ellos en Brasil a las lesiones le lograban tomar una secreción del líquido de la vesícula, se le corría prueba molecular y pues positivo para chikungunya. Aquí hay una mezcla de fotos de Fabrice Simon con el doctor Pleites y también el gobierno de República Dominicana, donde vemos ciertos rasgos ya descritos anteriormente. Vimos los edemas, este edema sí es más importante realmente, edemas de articulaciones. Este, si se fijan, pareciera más un síndrome de piel escaldada por estafilococo, un síndrome de Ritter. Y estos sí son edemas importantes porque aparte rash importantes porque aparte de la disrupción o de la pérdida de la solución de continuidad, existe el riesgo de sobreinfección bacteriana, ¿verdad? Especialmente estafilococo, estreptococo. Acá vemos de nuevo, este era el paciente previamente que vimos de la hemorragia subconjuntival con las máculas hiperpigmentadas. Este es el dueño de la panza, es este. Aquí se ven las placas en cara. De nuevo, cualquiera que lo ve dice esto es un dengue en fase de convalecencia, pero fue de los casos primarios que tuvimos en el cantón El Zapote. La mar rojo con islas blancas, aquí de nuevo, edema de rodillas y predominio de extremidades. Este otro paciente de mi servicio, sin reactividad normal, pareciera como que fuera una instantánea, es decir, que se quedó así, pero los pacientes justo así permanecían, inamovibles. Edema de articulaciones, el exantema morbiliforme. Si se fijan, hasta la punción ha sido difícil, lo agarraron de tiro al blanco, tiene 2 punciones acá. Y este es el video que les quería mostrar. Este de nuevo es un recién nacido con chikungunya, donde se alcanza a ver la poca movilidad. Es difícil por la calidad del video, pero sí tiene rash morbiliforme y un poquito de descamación en los pies. Entonces parecía como que no quería ser alterado, ¿verdad? Parece como cuando hemos tenido alguna guardia y no nos queremos levantar. Bueno, de nuevo, esta es otra paciente muy similar a la que vimos anteriormente. Miren, un rash polimorfo, poco definido, este más grande, que llegan a ser incluso hasta placas. Y el edema importante de la articulación. De nuevo acá. Este rash es un poco más, no diseminado, sino difuso. Vemos esta parte acá, tiene otras 2 acá, otra acá y otra acá. No es un exantema continuo como lo vemos en otras enfermedades. Otro chikungunya también con exantema. Este no ha comprometido la palma de las manos, como mencionábamos anteriormente, antebrazos, también acá en tórax y abdomen, un rash morbiliforme. Este también pareciera más rojo con islas blancas, y este sí es muy evidente el edema de la articulación, ¿verdad? Por eso cuando hablemos en la siguiente presentación acerca de del tratamiento, es muy importante quitar anillos, relojes, cosas que pueden hacer función de torniquete. De las cosas muy importantes para poderla diferenciar de dengue y de Zika, conjuntivitis en chikungunya se puede presentar, pero no es lo habitual, no es lo frecuente. Manifestaciones neurológicas, poco frecuente también. En el caso de la cefalea, a diferencia de dengue, esta es de leve a moderada. Recordemos que dentro de dengue es uno de los criterios para definición de caso. Dolor retrocular se asocia más a dengue. Chikungunya no lo tenemos mucho. A diferencia de los síntomas más frecuentes, obviamente la poliartralgia, el edema de manos y pies, muy frecuente también. Evolución a la cronicidad, que eso es quizá lo distintivo de dengue. Pues dengue hasta ahí quedó. Chikungunya nos va a dar problemas hasta años después. Otros síntomas como diarrea o síntomas gastrointestinales es muy poco frecuente, igual que el sangrado y el choque. Por eso, desde el punto de vista salud pública o a veces de gastos del Estado, chikungunya es una enfermedad que representa un golpe, un impacto en la economía de un país. Por eso a veces cuando me preguntan cuál de las enfermedades será más o cuál enfermedad quisiera que te diera, pues difícil, ¿verdad? Porque chikungunya crónico, Zika, hay ciertos estudios que describen incluso infertilidad en ratones, quizás no. Y dengue, pues o me curo o me muero. Entonces quizás preferiría un dengue, ¿verdad? Ajá. Y en la fase posaguda, que hay ciertos síntomas que pueden prolongarse, aparte de los síntomas articulares, la artritis, la artralgia o edema articular, esos se mantienen por más de 3 semanas hasta el final del tercer mes. Puede darse una evolución continua desde el inicio de los síntomas o periodos intermitentes de remisión de los síntomas y vuelven a aparecer.
También podemos encontrar exantemas, que muchos de los que les presenté, eso es como máculas hiperpigmentadas, son de esta fase y se caracterizan por las lesiones inflamatorias iniciales que remiten lentamente, especialmente artralgia inflamatoria, artritis, sinovitis con o sin derrame, tenosinovitis, bursitis. También solo recordarles en el caso de chikungunya que tiene predilección por articulaciones previamente afectadas. Es decir, si yo tuve una fractura en mi antebrazo, ¿cómo sabe chikungunya? No lo sabemos, pero va a ir a afectar justamente donde se quebró el brazo. O si una paciente padecía artritis reumatoidea, pues exquisitamente le va a ir a atacar esa articulación. La evolución se produce de forma continua por brotes que pueden ser desencadenados, ya sea por frío o periodos intermitentes sin síntomas. Hay astenia intensa y aquí es donde ya viene el compromiso o las alteraciones neuropsicológicas que quizás para alguien que no ha padecido chikungunya es muy difícil de interpretar esto, pero realmente yo tenía colegas cirujanos que se sentían imposibilitados al aprender una pinza, no poder operar. Entonces, eso es una disrupción en su actividad diaria y que puede tener un impacto económico en la familia. Aquí podemos ver otros edemas, edema de mano, el que les mencionaba del dedito de los recién nacidos, edema articular con el eritema, estas manos regordetas también, un exantema hiperpigmentado, edema y articulaciones interfalángicas, aquí no sé cómo se va a sacar el anillo, y el edema de tobillo también. Entonces pareciera como que a veces la gente se confundía, especialmente en la fase crónica, que decía, me volvió a dar chikungunya, o lo interpretaban como una reactivación de la enfermedad, una reinfección, pero realmente era parte de la fase crónica. De nuevo, edema de articulaciones interfalángicas, un poquito de deformidad. Pareciera más una tenosinovitis. De nuevo, mi colega que trabaja conmigo que no podía hacer la aprehensión. Acá vemos de nuevo inflamación de la muñeca, inflamación del codo, podría ser una bursitis también, difícil saberlo, y las máculas hiperpigmentadas. Ahora, si hablamos de la fase crónica, son pacientes que tuvieron la enfermedad por chikungunya y tienen las manifestaciones articulares como dolor, edema o rigidez articular por más de 3 meses después de la fase aguda, es decir, arriba de 4. Pueden también cursar con artritis crónica, la cual debe ser estudiada y confirmada. Importante en esta etapa, a la hora de pensar en los diagnósticos diferenciales, descartar otras artritis de etiología inflamatoria. Se puede estar enfermando de una artritis reumatoidea, un lupus, otra cosa, ¿verdad? Esta puede durar desde algunos meses hasta varios años. Ahí tenemos que ponerles puntos suspensivos, no podemos decir cuántos más. Hay estudios que van hasta para 6 años. Se han descrito las mismas manifestaciones que en la fase posaguda, con frecuencia la presencia de recaídas dolorosas en las articulaciones más utilizadas, dado su estado inflamatorio posterior a la infección. Y me permito contar una anécdota personal que se la comentaba ayer a Daniel, en el cual les decía de que justo hablaba con mi madre ayer por la mañana, que me decía, hijo, tengo un dolor en tal articulación, tengo dolor. No le había prestado importancia desde hace una semana al dolor, hasta que caí en la cuenta que era chikungunya que había tenido hace 2 años. Entonces, a pesar de estar en esto de la chikungunya, no pude diagnosticar a mi madre, se me fue. Pero exactamente un curso de AINES, como lo vamos a ver en la siguiente presentación, y adiós dolor, porque se pueden presentar esas reactivaciones cada cierto tiempo. Puede curarse sin secuelas, de forma espontánea, o tras recibir tratamiento. O puede haber una perseverancia prolongada de los síntomas articulares o generales, o un agravamiento que puede conducir a un proceso inflamatorio o incluso degenerativo de la articulación. Vemos acá, si se fijan, a veces incluyo la misma foto de mi colega, pero realmente son síntomas que se traslapan o vuelven a reactivarse. Aquí sí es evidente la deformidad del quinto dedo, la imposibilidad para flexionar. Igualmente acá, pareciera hasta como anquilosado, ¿verdad? Ahora, dentro de los métodos diagnósticos es muy similar a Zika y dengue en cuanto a diagnóstico tanto viral o como el diagnóstico serológico. ¿Qué podríamos hacer? Pues el corte siempre va a estar en los días. Antes de los 8 días de enfermedad podríamos hacer detección viral, ya sea con forma de cultivo o una prueba molecular, hasta un máximo de 8, en promedio de 1 a 5. A partir de ahí, del 5.º día, podemos buscar serología, que el cuerpo haya levantado los anticuerpos, ya sea por ELISA, inmunohistoquímica en caso de tejidos, o la prueba de neutralización en placa. Ahora, consideraciones especiales, era lo que mencionábamos al principio,
que tiene otras enfermedades de base o condiciones como diabetes mellitus, cardiomiopatías, enfermedades coronarias, alteraciones renales, neurológicas como epilepsia, o enfermedades pulmonares como asma o enfermedad obstructiva pulmonar. Otro grupo especial siempre va a ser en los menores de 1 año por la dificultad diagnóstica y los mayores de 65, que tengan sobre todo enfermedades de base, y pues también las mujeres embarazadas. Son los que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones y por tanto requieren un seguimiento más estrecho o a veces incluso hospitalización. En algunos casos menos frecuentes se puede encontrar disfunción de un órgano que puede conducir a la muerte. No tanto porque chikungunya sea altamente mortal, como lo vamos a ver, sino porque ha descompensado algo de base. Incluso la mortalidad de chikungunya es muy similar a la de influenza estacional, de 0.01 a 0.1%, más relacionado con la edad y comorbilidades, pero eso sí, que la tasa de mortalidad se incrementa en los mayores de 65 años comparativamente con los de 45. Ahora, cuando hablamos de chikungunya típica, tenemos que tener presente que esto es como lo menos frecuente, lo que no esperaríamos encontrar. En el 0.5% de los casos, siempre se presenta en población vulnerable, niños jóvenes, pacientes ancianos, alcohólicos, otras condiciones crónicas como lupus eritematoso, y se presentan esto que dijimos anteriormente que es menos frecuente, como hiperalgesias, síntomas gastrointestinales de diarrea, vómitos, neurológicos, daño de membranas mucosas o malestares como disautonomías o hipotensión. Es decir, en el transcurso de la enfermedad no hemos mencionado nada de esto porque no es lo frecuente, entonces se considera como una forma atípica. Ahora, algo muy importante a tener en cuenta es en las mujeres en la fase de viremia, porque durante el parto se ha observado un incremento del número de las cesáreas, ya sea por sobrevivimiento fetal agudo, con frecuencias fetales anormales que a veces desencadena en síndrome de aspiración de meconio. La tasa de transmisión vertical en los estudios que se hizo en la isla de Reunión, sobre todo en el tercer trimestre, en los 5 días previos al parto, es muy alta, es de casi el 50%. Y por eso vale la pena que en esas condiciones, como vamos a ver en la siguiente presentación, sea evaluado por un ginecobstetra para valorar el ingreso, vigilancia del neonato cuando nace. Y dentro de las complicaciones podríamos tener tanto la aparición de convulsiones, manifestaciones hemorrágicas o la inestabilidad hemodinámica que mencionaba. Y si pudiéramos hacer una ecocardiografía, en 42% de los casos se podrían cortar infarto, hipertrofia, disfunción ventricular, pericarditis, dilatación de coronarias. O en resonancia magnética muchas veces hemorragia intraparenquimatosa, lesión de sustancia blanca o el síndrome de Guillain-Barré. Aquí son otras de las complicaciones que puede presentar. Había un profesor mío en México cuando estudiaba infectología que me decía, a ver, Guillermo, dime cuáles son las complicaciones de los virus. Normalmente, casi que a todo lo que le pongamos itis es una complicación viral. Es decir, meningoencefalitis, encefalitis, nefritis. O sea, si se fijan, va por ahí. Entonces, esas son las complicaciones. Muchas veces lo podríamos interpretar en el transcurso de la enfermedad, pero muchas veces post-infeccioso. Expresiones graves de la enfermedad: insuficiencia respiratoria, descompensación cardiovascular, meningoencefalitis, hepatitis, dermatosis grave, encefalopatía y daño renal, que es lo que tampoco es habitual, pero son condiciones que nos pueden llevar a la muerte. ¿Alguna pregunta? Good morning. My question is regarding special consideration. Have you any experience with patients with sickle cell anemia? In the case they said dengue patients with sickle anemia are at greater risk for mortality. Have you found that to be the case with chikungunya? Okay. Mi experiencia es más con niños, obviamente. También tengo pacientes con células falciformes. Sin embargo, en el caso, ahí difería yo un poco con el comentario, porque en pediatría, en los pacientes oncológicos, anemia de células falciformes, otras discrasias sanguíneas, por lo general no les va tan mal, por lo menos en mi país en pediatría, ¿verdad? Vuelvo a mencionar eso. Y en el caso de chikungunya tuvimos casos que podían traslaparse con las crisis vasoclusivas de los pacientes de anemia de células falciformes, pero no conducían a gravedad. No. Good morning. I'd like to ask you about the chronic condition. Which joint does the chikungunya has preference for? Is it the distal or the proximal interphalangeal joint? What is felt to be the mechanism? Is it due to the direct effect of the virus or perhaps an immune-mediated condition? And is corticosteroids or anti-inflammatories of any benefit?
que por lo general las articulaciones afectadas en la fase aguda, posaguda, son las mismas que se afectan en la crónica. Por lo general son extremidades distales, interfalángicas, de manos, pies. Y the second question was about el mecanismo. Puede ser por dos cosas. Se ha hipotetizado que puede ser por el daño directo del virus a la articulación o por un mecanismo inmunológico que también causa daño. No está muy claro todavía porque hay científicos como Simon Fabrice, que es una de las bibliografías que he utilizado. Discutíamos en una ocasión que coincidimos que se puede aislar incluso el virus de la articulación. A veces se ha aislado en la fase crónica, pero eso no está totalmente demostrado. Por eso quizás la que gana más peso es que sea un fenómeno inmunológico. En general, las articulaciones más afectadas en chikungunya pueden ser las articulaciones distales u axiales. Eso puede ser de los dos tipos. Ciertamente, el shoulder no es muy frecuentemente afectado. El mecanismo que durante la fase aguda hay una invasión de virus en articulaciones. Después de esta invasión, se desarrolla una respuesta del sistema inmune innato, mediado por macrófagos y neutrófilos. Y si es un mecanismo perpetuo, se perpetúa y siempre el enfermo tiene un patrón de inflamación. Todavía, el compromiso articular durante la fase crónica no es necesariamente continuo. Puede haber momentos de agudización. Entonces el enfermo se queda bien y después vuelve a tener un compromiso articular. En general, la misma. Siempre, si es la muñeca, siempre las muñecas. Y una otra característica del compromiso articular en chikungunya, que en general es una poliartralgia. Entonces, 5 o más articulaciones afectadas. En general, simétrica. O que ocurre en muñeca derecha, ocurre en la muñeca izquierda. Y bilateral, por razones obvias. Entonces, siempre para se hacer una distinción de otras enfermedades que producen compromiso articular. Que de punto de vista de semiología, como el doctor Guillermo ha comentado, es el compromiso produce edema articular. Y la interpretación para nosotros clínicos es que el edema es una artritis. ¿Ok? Porque en general, cuando comprendemos una artritis, necesitamos tener rubor y calor. Todavía no es necesario para interpretar la dolor con edema como una artritis. Es una artritis si tiene solamente edema. ¿Ok? Es el compromiso articular tiene que ser detalladamente consultado para que podamos hacer la distinción entre chikungunya y una serie de otras enfermedades que producen dolor articular, infecciosas o no. En especial en Brasil, y no sé qué se pasa en Salvador, porque nosotros tenemos otros virus que producen dolor articular, como Mayaro, Oropuche, otros flavivirus u alfavirus que producen compromiso articular. Entonces, lo que tenemos es una necesidad de una descripción clínica detallada para comprender qué se pasa. You mentioned about the reactivation of chikungunya. As far as we know that CMV, for example, could be reactivated during the pregnancy with a different pathophysiology. I was wondering whether you have a clarification for reactivation of chikungunya during the post-infection. Pues básicamente lo que decía el doctor Clever, que en la fase aguda sí es por el daño directo del virus, pero posteriormente es una respuesta inmunológica que sucede, que normalmente, y yo creo que eso lo vieron en Brasil también y en ciertos países de Latinoamérica, que se enfermaban en junio 2015, por ejemplo, y en junio 2016 de nuevo están con los mismos síntomas. Entonces, por ejemplo, nuestra comunidad se llama Ayutuxtepec, que se llama la comunidad que se inició a enfermar. Fue en junio que se enfermaron y en junio del siguiente año la misma gente de esa misma localidad decía, me volví a enfermar de chikungunya, me la pasaron de nuevo.
Pero realmente la reactivación muy probablemente y obviamente inmunológica porque no hay otro linaje circulante. A mí me dio chikungunya, así que yo puedo decir Dar con fe. experiencia, es incapacitante, el dolor es intenso, es bilateral, empeora condiciones de base. Yo tengo diabetes, tenía una glucosa de base de 343 en ayuna. La infectividad es tremenda y el periodo de incubación es bien corto. En el brote que hubo en Puerto Rico, se podía ver cómo pasaba de casa en casa y cómo afectaba a la gran mayoría de la gente, a las mujeres usualmente más severo que a los varones. Los varones que no tuvieran comorbilidades tendrían a tener un periodo corto de enfermedad, las mujeres tenían un periodo más prolongado. El rash es distinto en todo el mundo. O sea, mi rash fue diferente del de mi hermana, fue diferente del de mi otra hermana, fue diferente del de mi mamá, del de mi hija. Volvemos, en la familia se infectó todo el mundo. Las secuelas pueden ser permanentes. O sea, en mi caso, yo todavía no puedo usar, y eso fue hace 3 años, tacones, porque me siento insegura. Y tengo compañeras, colegas, que todavía se le hinchan las manos y los pies cada cierto tiempo, y volvemos allá, le digo antes de que me diera a mí. Así que a diferencia del dengue, es una enfermedad que tiene unas consecuencias al tiempo prolongado significativas. Ahora, yo entiendo que es mucho más fácil distinguir chikungunya de cualquiera de las otras dos, arbovirosis, porque es clásica. O sea, esto es mucho más doloroso, es más permanente y a pesar de que el rash es diferente, es muy difícil de uno no saber que es chikungunya por el dolor. El dolor es intenso. Sí, y el impacto que tiene en las incapacidades que tiene que dar el gobierno a la población, la rehabilitación que se gasta, pues, el impacto en la propia familia. En aquellas madres que tuvieron la infección, usted se enfocó en las que tuvieron infección en el momento poco antes del parto, pero aquellas que tuvieron infección más temprano durante el embarazo, ¿le dieron seguimiento a los neonatos de esas mamás? Por lo general, chikungunya, a diferencia de Zika, no causa malformaciones. Sí se ha asociado que abajo de las 22 semanas puede haber cuadros de abortos espontáneos, que tampoco es la frecuencia. Y la tasa de transmisión o el riesgo para que el neonato desarrolle la infección siempre es entre el día 5 antes del parto y un día post. Entonces, pero ese tipo de pacientes pues no se les dio seguimiento antes de esas semanas. Okay. Sí, yo tenía 2 preguntas. La primera era una de las grandes preocupaciones nuestras. Yo soy pediatra, infectóloga pediátrica, era qué iba a pasar con estos niños que tenían historial de enfermedades autoinmunes y estaban en inmunosupresores de uso crónico, sobre todo los que estaban en biológicos. Y nos cuestionábamos si estos iban a tener presentaciones atípicas y era la población que más observábamos y más seguimiento le queríamos dar. Interesantemente, los casos atípicos que tuvimos un paciente con insuficiencia renal que terminó en diálisis, tuvimos encefalitis asociado a chikungunya, eran niños sanos. Y los pacientes que estaban en este tipo de medicamentos y tenían inmunosupresión causada por su enfermedad autoinmune, tuvieron un curso que no fue un curso, ¿verdad?, diferente, severo. Pero también los reumatólogos de adultos, hablando con los colegas, nos decían, porque yo le cuestionaba qué pasa con la población inmunosuprimida que ustedes tienen, y nos decían que venían frecuentemente con exacerbaciones de su artritis reumatoidea y de su lupus, y que en ese momento, con el tiempo, ellos entendieron que tenían una enfermedad modificada por el uso de los biológicos y los inmunosupresores en general. Y la otra pregunta es si ustedes tienen data de seguimiento a estos recién nacidos con chikungunya a largo plazo, porque en la isla de la Reunión se reportó, ¿verdad?, evidencia de que iban a tener daño cognitivo a largo plazo. Y yo no creo que nadie haya hecho un seguimiento de qué es lo que ha pasado con estos bebés con chikungunya en las Américas. Sí. Retomo la segunda pregunta y ahorita hablo de la primera. No, seguimiento no, doctora. Como muchos de nuestros países de Latinoamérica que no escribimos, no se da igual seguimiento. Y con lo de la artritis reumatoidea pasa algo, y usted lo puede experimentar en pediatría.
Nosotros al menos que hemos descrito casos posagudos o crónicos en pediatría, pues no. Yo andaba buscando siempre en esos grupos poblacionales que padecían de otras enfermedades reumatológicas o que se iban aproximando a la adolescencia, trataba de buscar casos posagudos y crónicos, pero no encontraba. Sí exacerbaciones de artritis, pero pues a lo mejor modificadas por el uso de metrotexate o otras cosas de propio, ¿sí? Que se pasó en Natal, que algunos niños que desarrollaron chikungunya por infección perinatal murieron, desarrollaron una infección muy grave, desarrollaron sepsis posteriormente y la muerte. Después empezamos a utilizar inmunoglobulina. Para estos niños y la letalidad cayó casi a cero. Estamos a revisar los casos, los datos para sí, hacer publicación, etc. Todavía fue lo que pensamos que ha cambiado la intervención médica en estos niños con manifestaciones muy graves de chikungunya. O que los reumatólogos de mi ciudad comentan es que hubo un incremento de casos de enfermedades relacionadas a inmunidad después del chikungunya. Entonces, es posible que muchos enfermos que desarrollan compromiso crónico articular tenham sufrido un start para una enfermedad autoinmune. Hay enfermos que desarrollan una IgM contra IgG, que sería el factor reumatoideo positivo. Entonces, eso es una regla en las enfermedades autoinmunes. Tiene una infección y desarrolla una enfermedad autoinmune. Entonces, pienso que por eso que es tan difícil se hacer el seguimiento a largo plazo de los enfermos en la fase crónica de chikungunya. Porque puede ser solamente chikungunya, todavía puede ser chikungunya que ha dado un start para surgimiento de una afección crónica reumatoidea. Entonces es muy difícil y claro, hay descripciones de compromiso articular, destrucción articular en enfermos crónicamente afectados. Es muy importante durante la fase aguda identificar que los enfermos que tienen un compromiso articular muy intenso son en general los candidatos a desarrollar una enfermedad crónica. Los que tienen un poco más de 45 años también son candidatos a desarrollar una enfermedad crónica. Entonces, porque necesitamos, delante de un brote de chikungunya, hacer una organización de servicio. Porque esta consultación no es solamente una consultación, como en dengue, 1, 2, 3 consultación. Para chikungunya tenemos muchas consultaciones. Habrá un incremento de enfermos crónicos. Entonces necesitamos organizar los servicios. Entonces, identificar quién tiene más riesgo de desarrollar una enfermedad crónica. Los con más de 45 años, en general las mujeres, los que tienen compromiso articular previo y los que tienen dolor muy intenso. Entonces tenemos que siempre hacer. Los jóvenes, en general, la evolución es muy benigna. No hemos visto óbitos por chikungunya en jóvenes, excepto en niños. La inmunoglobulina que ustedes utilizan, ¿se fabrica en Brasil? ¿Viene de donantes brasileños? ¿O la compran de donantes europeos, donantes de Estados Unidos? Es producido por las farmacéuticas, no sé dónde vienen los jugadores. Usted piensa que la inmunoglobulina puede funcionar porque ya tiene anticuerpos para estos virus. Por ejemplo, nosotros los productos que utilizamos en Puerto Rico, el pool de donantes para nuestros productos que se compran aquí vienen de Estados Unidos, donde estas enfermedades casi no ocurren a menos que sean viajeros. Así que van a tener poca cantidad de anticuerpos. No, todavía cuando hacemos inmunoglobulina para los niños con enfermedad cutánea grave de chikungunya, por ejemplo, no es con objetivo de tener anticuerpos contra chik. Sería para tener un anticuerpo contra un estado de hiperactivación inmune, como se hace en Kawasaki. No sería contra el virus chik, todavía contra el estado inmune. Que hay una recomendación para los dermatólogos de se hacer delante de las dermatitis bolhosas, se puede hacer inmunoglobulina. Y para nosotros claramente hubo una división antes y después del uso de inmunoglobulina. Sabemos que es caro todavía
para nosotros reveló un impacto muy importante en el manejo de niños. En adulto mayor, no. En adulto mayor, no. Los adultos mayores que desarrollaron ampollas, etc., utilizaron inmunoglobulina y todos fallecieron. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Entonces, Un comentario, un poco de patogenia en la fase aguda de la enfermedad, donde hay una desorganización de la respuesta inmune y una activación del linfocito TCD4+. Entonces, eso desorganiza toda la respuesta, de forma que no hay una capacidad de control de la replicación de virus. Hace un control en la sangre, todavía el virus migra para la articulación y la puede producir enfermedad crónica. Entonces, es una enfermedad completamente distinta, porque los otros alfavirus que producen compromiso articular, en general el compromiso va hasta 30 días y se cierra. Con chikungunya no. Y cuando se hace la necropsia de los enfermos que fallecieron por chikungunya, se detecta por inmunistoquímica la presencia del virus en todos los tejidos. Piel, articulación, huesos, todo. Hígado, corazón, todo. Es una viremia y una invasión tecidual sistémica. Por eso, delante de un enfermo agudamente infectado por el virus chikungunya, podemos ver cualquier tipo de manifestación u de compromiso orgánico. Riñones, corazón, hígado, pulmones, todos pueden se pasar. Es un manejo muy complejo para comprendernos en una sola calle, en una pequeña ciudad donde vivo, en mi estado, en una sola calle, 6 adultos mayores fallecieron durante un brote de chikungunya, en un espacio de 30 días. 6. Entonces fue muy, muy intenso la letalidad por chikungunya en Brasil. ¿Alguien tiene alguna experiencia o saben de alguien que haya mirado esta infección en pacientes que tienen VIH? yo no tengo, no. Mi experiencia clínica con pacientes VIH jóvenes es que han tenido la fase aguda y hasta ahora mis pacientes no han manifestado, los que clínicamente tenían el diagnóstico de chikungunya no han manifestado nada crónico hasta ahora. Pero son todos pacientes que estaban en terapia antirretroviral suprimidos. Controlados. Con CD4 normales. Interesante. Yo lo que quería preguntar es, las pruebas de diagnóstico, ¿hasta cuánto tiempo después salen positivas después de tener la infección? La pregunta viene porque si tenemos personas que manifiestan síntomas crónicos, si estamos descartando, que sea artritis reumatoidea, otras condiciones de artritis, y no encontramos nada, que si se pueden hacer este tipo de pruebas para descartar, fue que le dio chikungunya y no fue diagnosticado a tiempo y lo estamos viendo las consecuencias en una fase crónica. Muy buena pregunta, sí. Siempre antes del 8º día, y máximo 5, las pruebas virales, obviamente. Cuando se trata de serología, la IgM puede permanecer elevada a partir del 5º día hasta más o menos 3 a 6 meses, es el promedio, 4 a 6 meses. Hasta ahí, cae luego la IgM. Sí. Para el crónico nos podría servir hasta el 4º mes en adelante, pero luego la IgM va a caer y teóricamente IgG está elevada. Sí. La IgM no. Tendría que salir positiva, sí. ¿Cuánto tiempo la IgG? Eso depende de los estudios que nos van a arrojar, ¿verdad? Porque eso todavía no está bien estudiado. Aquí. Hay una característica de las enfermedades infecciosas. Cuando tenemos una enfermedad corta, la IgM se produce, en general 2-3 meses después, cae a 0. No es más detectable. Todavía, hay algunas enfermedades infecciosas, como la toxoplasmosis, donde a IgM puede se quedar positiva por 1 año, 2 años. Y lo mismo se puede pasar en algunos enfermos de chikungunya, que tienen una actividad infecciosa, que tienen una actividad de enfermedad. Entonces, un enfermo, no es muy frecuente, claro, 1 año, 2 años después de la enfermedad aguda, podrá tener una detección de una IgM contra chikungunya reactiva, positiva.
Isso pode confundir el diagnóstico, porque nosotros sabemos que la IgM es siempre una inmunoglobulina de fase aguda, Y todavía hay enfermedades infecciosas que la IgM puede sí perpetuar por un tiempo mayor. Entonces, sería muy importante la descripción clínica, siempre. No tenemos laboratorio para tratar estas enfermedades. Esa es mi opinión. Lo que tenemos es una buena historia, un buen examen y una interpretación de los datos clínicos. Y después, claro, tenemos la tecnología, la IgM y la IgG. Todavía la IgM y IgG no deberá preceder el pensamiento del clínico. Y deberá preceder son las manifestaciones clínicas, que son particulares del enfermo que estoy a consultar. Mañana certamente podremos discutir, son 3 miembros de una sola familia que desarrolló una enfermedad y que acaba de recibir los testes serológicos que confunden. Entonces vamos a discutir y claramente veremos cómo es difícil en tiempos de Zika, Chikungunya y dengue si utilizar la herramienta de laboratorio para el diagnóstico. La verdad es que estas arbovirosis son nuevas en la región y estamos aprendiendo todavía, pero necesitamos, y repito el mensaje, necesitamos que la experiencia de ustedes se publique, porque así como ustedes preguntan si conocemos de algo, pero la verdad, para conocer de algo necesitamos leerlo, y eso es a través de las publicaciones. Ustedes tienen los pacientes, tienen esa experiencia muy rica, pero es necesario compartirla, publicarla, para que vayamos aprendiendo más. Y lo otro que hemos visto con esto de chikungunya es lo que mencionó el doctor. Al inicio, ¿qué es lo que pensábamos? Que era una enfermedad completamente benigna, que solo era algo de dolor, se daba analgésico y ya estaba. Pero hemos visto que es una enfermedad que te puede producir muerte, o sea, hay grupos de riesgo, los pacientes de muy corta edad, así como los pacientes de mayor edad. Y es algo que nos viene cambiando esa visión, pero igual necesitamos conocer más al respecto, necesitamos las publicaciones. Es una enfermedad que pensábamos que se manifestaba solo con afectación articular, pero no, tiene muchos otros tipos de afectaciones que son las que comprometen la vida del paciente. Entonces es necesario que publiquemos esto, que lo tengamos, porque gracias a Dios no es en la mayoría de los pacientes. Y uno puede pensar, es que solo tengo 2, 3 pacientes, pero así como ustedes tienen ese contacto con otros colegas que pueden tener pacientes, júntense y traten de escribir utilizando toda la información disponible.